El periodo del cardenismo, denominada educación socialista. El periodo cardenista resulta ser uno de los más ricos en política educativa se refiere, ya que en él se impulsó la educación socialista, la educación popular, con atención preferente a hijos de campesinos, indígenas y obreros. Se fomentó la educación técnica y se reorganizaron las escuelas agrícolas, además de que se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1937. El Instituto de Antropología e Historia en 1939, la Escuela Obrera, el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. La educación socialista respondía a las necesidades políticas, a la difusión y al avance del socialismo, y estuvo muy relacionada con la sucesión presidencial. Fue por medio de los congresos estudiantiles que el jefe máximo de la revolución lanzó la necesidad de transformar la educación. Los puntos en los que el cardenismo se basaron para definir su programa educativo se encontraban en el Plan Sexenal, el cual fue elaborado por la Segunda Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario. Estos puntos fueron los siguientes. El primero fue la multiplicación del número de escuelas rurales como medio de prioridad para realizar la orientación cultural de nuestras grandes masas campesinas. El segundo fue el control definitivo del Estado sobre la enseñanza de primaria y secundaria, el cual incluía en él dos puntos. El primero era precisando su orientación social, científica y pedagógica, y el segundo, su carácter de la escuela no religiosa y socialista, preparación profesional adecuada para el personal docente y su identificación con los fines de la nueva escuela. El tercer punto de estos era la atención preferente a la educación agrícola, no solo en sus aspectos prácticos, sino en sus formas superiores, con la tendencia de formar técnicos capacitados en las especialidades que el campo requiere. Y el cuarto fue sobre la enseñanza de tipo universitario, destinada a preparar profesionistas liberales. Para ello deberían darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tienden a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la naturaleza. La transformación del artículo tercero constitucional quedó legislada el 28 de noviembre de 1934 y entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año, a pesar de la oposición del clero y diversos sectores de la sociedad civil. La educación se consideraba un servicio social, motivo por el cual los particulares debían subordinarse a la autoridad del Estado. Se creó el Instituto de Orientación Socialista para coordinar y uniformar bajo una sola dirección la labor educativa nacional. El presidente Cárdenas nombró secretario de Educación Pública a Ignacio García Telles, el cual debía encontrar la orientación política y pedagógica que debía de darse según el artículo tercero. Con esto se creó el sistema educativo que incluía la primaria con internado y actividades de mejoramiento y defensa de la comunidad, tomando como base la lengua materna. Se fundó en 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas, el cual gestionaba la introducción de agua, la dotación de tierras, la instrucción de caminos, presas y escuelas. Durante el sexenio se organizaron 8 congresos indigenistas a los cuales el presidente asistió personalmente. Los centros de educación indígena fueron organizados como escuelas vocacionales de agricultura, de las cuales había 29 en el año de 1940 equipada con sus propias tierras. Se crearon las escuelas regionales campesinas que atendían la enseñanza agrícola y la formación de maestros rurales. En los 2 primeros años se recibía capacitación técnica y agrícola como campesinos, y en el tercer año se les preparaba para ser maestros. Estas escuelas estuvieron impregnadas de un sentido social muy identificado con su finalidad, ya que la mayor parte de sus componentes eran de origen campesino e iban a volver a las comunidades rurales. La mayor parte de los egresados de estas escuelas fueron profesores y muy pocos fueron campesinos, por lo que fue necesario crear más escuelas agrícolas. El elemento crucial de la estrategia de educación tecnológica del cardenismo fue la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1937. La enseñanza tecnológica que esta institución se impartía promovería los cuadros técnicos para apoyar la producción nacional. En el momento en que se fundó el Instituto Politécnico Nacional, la agricultura era todavía la actividad económica más importante. Sin embargo, el sector manufacturero empezaba a convertirse en el sector dinámico de la economía, por lo que puede afirmarse que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue uno de los grandes aciertos de la política cardenista. Durante el cardenismo se le dio una gran importancia a la necesidad de actualizar los planes y programas de estudio, en especial aquellos destinados a las enseñanzas técnicas. Mediante el IPN se pretendía capacitar personal especializado con una clara conciencia de los problemas nacionales y con capacidad de vincularse al pueblo trabajador. En cuanto a la educación universitaria, al inicio del cardenismo se desarrolló una polémica muy encontonada entre los que creían que la universidad debería conservar los valores de libertad de cátedra y autonomía, y los prosocialistas que promulgaban la implementación de la educación socialista. El presidente consideraba que la investigación científica era fundamental para el progreso del país,
por lo que trató de dar a este un fuerte impulso. El 21 de octubre de 1935 se creó el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, antecedente del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, el cual fue el órgano de consulta para la creación y organización de instituciones que tuvieron como finalidad desarrollar la investigación científica y establecer centros de educación superior. El presupuesto educativo se incrementó durante el sexenio. En 1930 se le destinaba el 11.2% de todo el gasto público. A partir del primer año cardenista subió al 16.3% y llegó al último año con un 16.5%. Un logro muy importante que se dio durante este régimen fue la federalización de la educación. En 1935, la Confederación Mexicana de Maestros demandó que hubiese un sistema uniforme de escalafón. La SEP lo implantó en septiembre de ese mismo año, igualando categorías y sueldo de maestros rurales y urbanos. La producción editorial durante el periodo fue muy amplia y se distribuyeron una gran cantidad de publicaciones. Este esfuerzo editorial fue uno de los antecedentes del libro de texto gratuito. Mediante él se pretendía dotar a los alumnos de un instrumento indispensable que no siempre se podía costear, con el fin de unificar los conocimientos básicos y una ideología en general.